Muchas gracias también por la invitación, es muy interesante. Yo voy a hablar, es como un poco bastante diferente porque no voy a hablar desde la perspectiva de un ayuntamiento, sino de la perspectiva de explicar un poco las consultas populares que se hicieron en Cataluña entre el 2009 y 2011. Pero claro, a ver cómo lo vamos a hacer. Ayer ya empezamos en una charla de un compañero y en la tertulia, y ya salían, o después en el bar, ya salieron bastantes veces comentarios o argumentos que nos hicieron dar cuenta, que ya lo sabemos, pero que la realidad entre los dos pueblos, e incluso diría hasta con el pueblo vasco, la realidad de base es bastante diferente. Por lo tanto, voy a intentar explicar lo que pasó con las consultas desde un punto de vista como hiperrealista, ¿no? Para no ni mitificarlas, que fueron esenciales para todo lo que se vivió después en Cataluña, pero ni mitificarlas y ver un poco qué pasó de verdad. Intento de verdad ser realista, voy a intentar no mitificar. Y sí que tengo que contextualizar un poco, intentaré no meteros el rollo de todo donde viene el proceso y tal, pero claro, es un poco el principio de todo y me va a ser muy difícil no comentar algunas cosas. Por ejemplo, la previa es en qué momento estábamos. Las consultas son 555 consultas que se dan entre el 2009 y 2011. Pero claro, eso no sale de la nada. Y una de las diferencias entre nuestros pueblos es que la izquierda independentista catalana el año 2009 estaba a años luz de la organización que pueden tener la izquierda independentista gallega o la vasca ahora, pero a años luz. O sea, era absolutamente incomparable proporcionalmente lo que había en Galicia, lo que había en Euskal Herria y lo que había en Cataluña. Claro, digo porque esto es uno de los grandes misterios, ¿no? Un poco el milagro de lo que ocurrió. Porque es complicado explicar qué pasó, ¿no? También para nosotros es complicado explicar por qué en 2006... O sea, a ver, no voy a hacer todo el análisis de coyuntura, ¿no? No es complicado, pero es verdad que el salto cualitativo y cuantitativo a nivel de movilización en Cataluña en 5 o 6 años fue espectacular, y las consultas son un redoble de este salto, ¿no? Todo esto empieza en 2006 con la historia del Estatut. Es la primera gran manifestación independentista en Cataluña o desde siempre, no sé si en 40 años o desde siempre, donde hay más de, creo que son 50 o 100.000 personas en Barcelona, desde 2006. En 2007 es la segunda, que es una manifestación alrededor de una cuestión como era la gestión de las infraestructuras, organizadas por una plataforma. Ya sé que no estoy hablando mucho desde lo local, luego voy, pero es que todo parte de ahí. Hay una cuestión fundamental, que es que yo creo que es la básica, que es cómo se consigue llegar ahí. Es porque sí que hubo alguien o diferentes agentes, actores políticos y sociales, que interpretaron bien lo que estaba pasando en la conciencia de la gente, ¿no? Que había una evolución en la conciencia de la gente muy rápida y muy importante. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque esto no se organiza de una forma centralizada, y esto no es mistificación, esto es la realidad. O sea, sí que hay una coordinadora, sí que hay una plataforma pel dret a decidir, que es la que empuja, pero esta plataforma en su inicio tiene muy poca base social, ¿no? Y luego, por ejemplo, cómo se inicia este proceso, que es básicamente en 2009, en Arenys de Munt. Yo me acuerdo, porque Arenys de Munt está a 15 kilómetros de mi pueblo, y fuimos algunos a hacer como de cordón de seguridad. Pero esto no estaba avalado por nadie. No había ningún partido detrás, ni el mío, ni el nuestro. O sea, el mío, en sentido grande, en aquel momento, yo no era de Pobla Lliure, en aquel momento era solo de la CUP, orgánicamente no estaba. Era una iniciativa de una plataforma local de Arenys de Munt, que la mayoría de direcciones políticas, prácticamente todas las direcciones políticas de independentismo, la veían como algo anecdótico, friki, ya me entendéis. Es así. Y por eso fueron algunas personas, básicamente del entorno de la CUP, pero la CUP cercana, porque conocíamos a la gente de Arenys de Munt y porque estaban en el gobierno, a dar apoyo a esa consulta, que se hizo grande en el momento que la Falange denuncia, interviene la Fiscalía, no me acuerdo quién intervino, qué instancia judicial intervino, y a partir de ahí se hace grande esta consulta, y ahí empieza la ola. Pero no hay la Plataforma pel Dret a Decidir, que es una coordinadora a nivel nacional pequeña, que en ese momento solo había impulsado, además de otras actividades políticas, pero a nivel macro, a nivel grande, solo había impulsado las dos grandes movilizaciones, y que a partir de ahí lo que se da es un efecto de tacador y de mancha de aceite en las consultas, y eso explica
que no esté muy bien estructurado, no hay hay 4 o 5 olas de consultas que se van dando en el tiempo, una detrás de otra, que casi no tienen ni lógica territorial. Sí que la tienen, porque cuando se da, yo sé, una comarca, ¿no?, en el Maresma, luego la mancha de aceite en esa comarca se expande, pero ves, cuando miras las olas, lo ves, ¿no? O sea, hay ahora no lo tengo aquí, pero no me lo sé de memoria, pero da igual. O sea, en la primera ola hay 160 consultas, en la segunda hay 80, y no hay una lógica territorial de vamos a hacer primero la región litoral, vamos a hacer luego Ponent, el interior, luego el Pirineo. No está, no existe. O sea, son como ya sé que es un discurso muy posmoderno, pero es que es un poco la realidad. O sea, es un poco la realidad de lo que pasó en Cataluña. Había una dirección muy débil, que era la Plataforma pel Dret a Decidir, con muy buena lectura de la realidad, pero en realidad era muy poca gente, y luego esa dinámica que es complicado explicar de dónde sale. Es verdad que había la connivencia de los grupos municipales independentistas, pero estamos hablando, ojo, del 2009-2011. Ahí todavía no había habido la ruptura dentro de lo que en aquel momento era el partido nacionalista, entre comillas, mayoritario, que era Convergencia. No había habido la ruptura. Entonces en Convergencia convivían las dos almas, para entenderlos, la alma más, independentista en aquel momento costaba de ver, ¿vale? Pero esa y la alma vinculada claramente a la gestión del régimen. Es también este proceso de consultas populares que ayuda a que se rompa, ¿no?, a que se clarifique este espacio político. Es también esto porque en los pueblos la mayoría de su base sociopolítica estaba participando de eso. Pero no había una dirección. Eso es lo que explica lo que pasó después. O sea, no había, al revés, había una parte de la dirección de Convergencia que estaba intentando impedir que eso pasara. Pero no había una dirección al revés, ¿no? Fue, como una... Es verdad, o sea, no es una mistificación. Yo ahora estaba buscando los datos y no los tenía de las municipales del 2007, he encontrado las del 11, pero para que os hagáis una idea, en 2011, o sea, después del periodo de consultas, Convergencia tenía 3.800 ediles concejales, el PSOE 2.200, Esquerra Republicana 1.400, el PP 470, Iniciativa per Catalunya 400 y la CUP 100. Esto en 2011. Para que entendáis la dinámica, que era una dinámica que era muy difícil de explicar a través de que alguien, ¿no?, con una dirección centralizada la pudiera organizar, porque no pasó así. Porque esto en Cataluña no existía. En Cataluña no había una izquierda independentista, sí que había una izquierda independentista, yo formaba parte, los compañeros que estaban ahí formaban parte de ella, pero sociológicamente hablando era muy reducida, no tenía esa capacidad organizativa, ¿no? Entonces hubo un desborde. Bueno, que me estoy enrollando ya, me voy, no sé qué os he dicho antes, me puedo ir o puedo ir muy rápido, pues ya me estoy yendo. Empieza Arenys de Munt con esta iniciativa. Esta iniciativa se va replicando por el territorio. Hay 4 olas y esto termina en Barcelona ciudad, donde hay una participación muy relevante, que son alrededor de 250.000 personas, que esto para Barcelona ciudad es muchísima gente, ¿vale? Y como os decía, sí que hay una coordinadora nacional y claro, al cabo de un tiempo sí que se va gestando un poco más de coordinación, de organización, y se organizan coordinadoras comarcales, ¿vale? Pero esto cuesta, esto no es al principio, no es al principio del movimiento. O sea, sale primero Arenys de Munt, después de Arenys de Munt, un pueblo muy pequeño del Pirineo, que es Sant Jaume de Frontanyà, y se van gestando y poco a poco se va construyendo este movimiento. Claro, esto produce un terremoto después en la política catalana, produce un terremoto, o muchos de los terremotos que hemos visto, porque realmente nadie podía achicar. Claro, eso es lo que ocurrió muestra una de nuestras debilidades y una de nuestras principales fortalezas, que es, al no haber esta dirección, que era una debilidad fundamental, claro, pero lo que hizo es que no pudiera explicarse este proceso en clave partidista de nadie. Al no poder hacerse esto fue, creo, una de las razones que permitió que el movimiento explotara por debajo. Pero claro, esto tiene consecuencias negativas en lo que está pasando ahora. Que al no haber una dirección estratégica clara y al no haber un movimiento popular y político muy bien organizado,
En el momento en el que hemos tenido, y creo que esto es útil explicarlo claramente, en el que hemos tenido un reflujo, como ahora, estamos teniendo una crisis increíble. Una crisis increíble de organización, de movilización, y hablo del movimiento independentista popular en general. Porque claro, es lo que permitió, o una de las cosas que permitió la explosión de crecimiento, pero creo que es una debilidad importantísima ahora, en el momento del reflujo. Porque sí que hay mucha más organización y el movimiento de las consultas populares es verdad que es el movimiento que consiguió generar lo que luego o fue la base, o eran las bases en los pueblos de lo que luego fue la creación de la Asamblea Nacional Catalana, ¿vale? Y eso fue importantísimo para todo lo que pasó después. Pero es verdad que nosotros, proporcionalmente, no tenemos el volumen de organización y de cuadros que hay en Galicia y que hay en Euskal Herria. Y eso está teniendo consecuencias ahora, os digo porque, ¿no? A veces está bien que nosotros nos sintamos bien con todo el proceso, nos vive una cosa muy espectacular, pero tenemos unas debilidades estructurales porque al mismo tiempo nos han permitido lo que pasó. Bueno, lo que se estaba contando, una de las fortalezas fue también que eso nos ha ayudado a crear un poco un incipiente movimiento popular más organizado, porque sí que es verdad que ha organizado movilizaciones populares gigantescas y que ha permitido que en todos los pueblos prácticamente de Cataluña haya movimiento popular independentista organizado. O sea, todo viene de ahí, todo viene del movimiento de las consultas populares. No me estoy centrando mucho en el movimiento en sí mismo, os podría explicar datos, pero creo que no tiene más interés, o sea, porque había poca organización, había mucha iniciativa popular, había un relato político, esto también lo hablamos ayer, ¿no? Había un relato político hegemónico de izquierdas o muy progresista, es verdad, o sea, no se planteó, había un relato democrático, se planteó quién podía votar a nivel de edad, ¿no? 16, 18, ni se debatió prácticamente, sí que se debatió, pero prácticamente no se debatió si podían participar o no podían participar las personas migradas, y pudieron participar las personas migradas. Eran las primeras elecciones, entre comillas, donde podían participar las personas migradas. Lo estaba organizando la gente organizada, era un movimiento popular, porque los ayuntamientos sí que colaboraban, o sea, los concejales de los ayuntamientos colaboraban, pero no organizaban, no eran consultas populares organizadas por el ayuntamiento, que tampoco pasaría nada, que no quiero mistificar la organización popular por encima de la institucional, no lo quiero mistificar, pero en aquel momento no se daban las condiciones, o sea, no había una orden ni de Convergencia ni de Esquerra Republicana, y en ese momento la CUP tampoco podía dar la orden porque tenía menos de 100 concejales. De 10.000 que tiene Cataluña. Me he perdido. Sí, el relato, la hegemonía era muy de izquierdas o era muy progresista. Esto se notó después en el proceso. Pues era claro, bueno, aquí hay otro debate que no voy a entrar, ¿no? Si un movimiento de masas tiende más, es más fácilmente hegemonizable por posiciones de izquierdas o no, pero sí que pasó en aquel momento, porque era raro que en según qué pueblos donde la derecha nacional tenía mucho apoyo, no hubiera debate alrededor de si la gente migrada o no tenía que votar o no, porque no hubo debate. Sí que hubo en alguna instancia central algún poco de debate, pero en los pueblos no había este debate, ¿no? Y era muy curioso, es un fenómeno, lo que hemos vivido es un fenómeno muy interesante, apasionante y muy curioso. Yo estoy terminando, para seguir el hilo que antes tomaba en el principio, el tema de que fue la base de la creación del movimiento popular local de la Asamblea Nacional Catalana, que tampoco tenía mucha dinámica en sí mismo, o sea, nos ha costado mucho construir el incipiente movimiento popular independentista que tenemos ahora, porque la dinámica política básicamente de base que tenía la Asamblea Nacional Catalana era ayudar a movilizar a la gente para el 11 de septiembre, era la actividad política fundamental. Había otras, paradetas, algunas charlas, pero la actividad política fundamental era ayudar a montar el 11 de septiembre. Luego eso derivó, no me quiero enrollar mucho porque voy a chafar a mi compañero que viene después, en lo que pasó en los comités de defensa de la República. No voy a hablar ahora todo del octubre y tal, porque creo que ahora no toca, pero sí en la parte que todo este movimiento tan poco estable nos ha llevado un poco al momento de crisis que vivimos actualmente. Lo que pasó los comités de defensa de la República se crean después de la ANC, o sea, en el momento, y eso creo que ya se puede decir, que la Asamblea Nacional toma una mala decisión táctica en el 1 de octubre diciendo no hay que entrar a ocupar los colegios,
¿vale? Esa fue la consigna interna, podemos estar afuera manifestándonos, y ahí nacen, básicamente nacen antes, pero ahí nacen masivamente los comités de defensa de la República, en ese momento, en el momento en que alguien tira la consigna de que no hace falta ocupar los colegios, y la gente organizada en los pueblos, que ya venía de lo que estábamos hablando, dice, no, pero claro que hace falta, y todo el mundo entra, y ahí la asamblea pierde una parte importante de autoridad, y luego se genera de forma masiva, porque sí que existían incipientemente, pero ahí se generan de forma masiva los comités de defensa de la República, que luego, y ahí no voy a entrar porque también es muy largo, y ya termino, luego no tienen una dirección clara y una organización muy estable. Esto es una tendencia muy, no sé si catalana o histórica, un poco anarquizante. Es verdad, es un debate importante porque nos ha traído bastantes problemas a nivel de mantener una organización, un movimiento popular estable, y lo estamos viendo ahora. Total, termina en la fundación de este movimiento conocido como los CDR, los Comités de Defensa de la República, y ahora estamos ahí, con una convivencia entre diferentes agentes sociales y políticos, también a nivel local, y con un reflujo. Sé que no he dado muchos datos en las consultas, pero creo que la parte importante es lo que decía al principio, es intentar entender por qué ahí fue posible que tiene una cara A y una cara B, ¿no? ¿Por qué el movimiento popular explotó a nivel local con tanta fuerza, a través básicamente porque la herramienta más potente fuera de las consultas populares, y por qué ahora, igual por la misma razón o por la misma raíz, estamos también en un momento de crisis bastante importante, a pesar de que estemos mucho mejor a nivel de organización y movimiento popular que hace 15 años. Gracias.